Las 7:30, arranca Business Connection. Y la pregunta que podemos hacer tras este fin de semana es si los resultados electorales en Andalucía y en Asturias tienen lectura de voto de castigo para el Partido Popular para los recortes. Marta Estarellas, muy buenas. Muy buenas tardes, Antonio. Pues parece que sí, parece que esa reforma laboral, que esa subida de impuestos y que esa avalancha de recortes han pasado factura al Partido Popular en las urnas. Sin embargo, la valoración de Mariano Rajoy, que llega desde Seúl, es bien distinta. Redobles para su política bajo el eslogan "Uno no siempre consigue el 100% de los objetivos". Avanza además que los presupuestos para 2012, que se presentan este mismo viernes, serán muy austeros. Pero no es el único hito que se acerca en el calendario. España se prepara para una huelga general que erosionará aún más su imagen y 2 días después termina el plazo de una reforma financiera que pocos entienden fuera de nuestras fronteras. Día a día vemos cómo Bruselas, Berlín y los mercados estrechan la vigilancia a Madrid, por lo que a Rajoy no le queda otra que seguir enseñando la tijera. Titulares. Bernanke, Estados Unidos no necesita crecer más para poder reducir el paro. Enfría, por cierto, las expectativas de aumento de tipos y vuelve a abrir la puerta, quizá, a otro quantitative easing. Merkel permite aumentar el calibre del cortafuegos. Santiago Carbó, responsable de estudios de Funcas. Si la eurozona es capaz de crear las suficientes garantías en los mecanismos de apoyo, eso va a ser una barrera que va a frenar probablemente a especuladores y muchas de las dudas. Si a la vez España o cualquier otro país realiza los deberes pertinentes, yo creo que la probabilidad es prácticamente cero. El ministro de Industria español mantiene el objetivo de acabar con el déficit de tarifa en 2013. José Manuel Soria. Vamos a proceder a la eliminación del déficit de tarifa a 1 de enero del año 2013. Vamos a cumplir de este modo la previsión legal y vamos a amortizar el déficit acumulado en un plazo razonable. Repsol pierde otra concesión en Argentina. Ya son 5 las provincias que retiran la licencia a YPF. Y la sombra del cohete norcoreano sobrevuela en este momento la cumbre nuclear en Seúl. Barack Obama. Incluso cuando nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, podemos decir con confianza que tenemos más armas nucleares de las que necesitamos. El Gobierno ha aprobado una fuerte subida fiscal, dura reforma laboral y ha esbozado una agenda de recortes que se tendrá que concretar en los presupuestos. Son cuestiones que quizás han tenido un coste electoral, así que ¿puede el Gobierno permitirse relajar las medidas por los resultados electorales? Voten en negocios.com, pero también dejen su opinión dentro de nuestro perfil en las redes sociales. No se relajan solo los índices neoyorquinos ante esa esperanza de que el helicóptero de Ben Bernanke vuelva a despegar el próximo mes de abril. El Dow Jones subió un 0,97%, los 13.208 puntos. El mejor a esta hora es el tecnológico Nasdaq 100, subió un 1,21% y los 2.761 puntos, y avances que no llegan al punto porcentual, pero no rozan para el Standard & Poor's 500. Se coloca el índice en los 1.410 puntos. Buscamos los valores que mejor y que peor lo están haciendo a esta hora dentro del Dow, Antonio. Mercados al alza en los que encontramos a United Technology coronándose como los que más suben, arriba un 1,96, lo mismo más o menos que American Express. Pfizer está subiendo un 0,9 y miramos también cuáles son los que más están cayendo, que los hay. Solo hay 2 dentro del Dow. Encontramos a Verizon con pérdidas de un 0,7 y Procter & Gamble, que está luchando por darse la vuelta, pero aún así está cayendo casi un 0,1%. Respecto a las divisas, un euro que cada vez está un poco más fuerte, está en el 1,33,31. El cambio está subiendo ahora
ahora mismo un 0,50. El dólar y el euro están revalorizándose frente a la moneda japonesa. Cerramos con el crudo, el petróleo, que en el caso del europeo el Brent está subiendo muy poquito, un 0,06, está en los 125,20, mientras que el West Texas lo está haciendo hacia abajo, pierde un 0,7 hasta los 106,80, Marta. Pues Wall Street se viene arriba tras ese discurso de Ben Bernanke y ante la posibilidad de que ese cortafuegos europeo tenga mayor fuerza, más tamaño. Nos vamos a ir hasta la sede del tecnológico Nasdaq. Mario Saavedra, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Nasdaq. Este mercado está batiendo récords interanuales. En general, los tres índices neoyorquinos están en zona verde. Se han iniciado de nuevo las compras, para muchos compras de riesgo, después de algo que no suele ocurrir demasiado, y es un comentario negativo en principio de Ben Bernanke que los inversores convierten en un motivo para entrar en un rally. Son esas palabras que ha tenido sobre el mercado laboral. No está en sincronía con la marcha de la economía en general. Muchos han interpretado en esto unas palabras para telegrafiar al mercado que los tipos de interés van a seguir bajos, por supuesto, pero algunos incluso han interpretado que va a haber más estímulo porque la no acción no es una opción, no sería una opción para la Reserva Federal, uno de cuyos dos mandatos es precisamente el del empleo junto con la inflación. Eso es lo que está marcando el día en los mercados neoyorquinos, pero hay otras noticias que ampliamos en forma de breves. JP Morgan pierde a su consejero delegado de Asia. Gaby Abdel Noor ha anunciado su marcha para el próximo verano por motivos personales. Llevaba en el cargo desde 2006 y durante su mandato los ingresos de JP Morgan en Asia se doblaron y el neto se triplicó. El banco ha declarado que todavía no tiene sucesor. General Electric invertirá en Nigeria 10.000 millones de dólares. La empresa se asociará con el gobierno y con socios del sector de la energía en un acuerdo que será efectivo tras la privatización del sector en el país. Juegos de hambre vapulea la cartelera. El último estreno de Lionsgate recauda 155 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y hasta un total de 214 millones en 67 mercados. Solo la última parte de Harry Potter y el Caballero Oscuro de Batman superan a Hunger Games. HP aumenta dividendo. Lo hace en un 10% cumpliendo la promesa que les hizo a sus accionistas. La empresa tiene cerca de 2.000 millones de acciones en circulación. El aumento se hará efectivo en mayo. Microsoft y Nokia potencian sus smartphones. Anuncian una inversión de 25 millones de dólares durante 3 años para desarrollar sus aplicaciones. La iniciativa App Campus ofrecerá apoyo financiero y asistencia técnica a los desarrolladores de aplicaciones para los nuevos móviles. La decisión se produce tras el no de Rovio a sacar el nuevo Angry Birds en el Windows Phone. Yahoo nombra a 3 nuevos consejeros independientes: el director de marketing de American Express, el exoficial de operaciones de Discovery Communication y el exdirector financiero de IAC. Comenzarán su mandato de forma efectiva el próximo 5 de abril. Los nombramientos vienen a compensar el fondo de inversión Third Point, el cual tiene una participación del 5,8% en Yahoo. El Tribunal Supremo, 9 jueces van a tener que determinar, después de un maratón de 3 días que comienza hoy, van a determinar, algunos creen que alrededor de junio, si el Obamacare, la ley de asistencia sanitaria asequible de Barack Obama, que firmó en 2010, algo que mucha gente llama el Obamacare, si es constitucional o no. Algunos creen que la decisión podría aplazarse incluso hasta 2015, pero en principio una decisión sobre todo esto se verá en junio. Lo que ha arrancado este lunes son 6 horas durante 3 días consecutivos en los que las partes van a exponer sus argumentos. Recordemos que la demanda de inconstitucionalidad la habían presentado 26 estados republicanos y también la Cámara de Comercio estadounidense, un grupo de presión empresarial. ¿En qué consiste el Obamacare y cuáles son los puntos que se están disputando? Bueno, pues recordemos que el Obamacare tiene una parte que ya está en marcha, por ejemplo, la de elevar hasta los 26 años la edad a la que los hijos pueden depender del seguro de los padres, pero hay otras, como por ejemplo la imposibilidad de que las aseguradoras no te den un seguro o te lo pongan más caro por tener condiciones preexistentes, o la clave de todo esto, que es la obligatoriedad de todos los estadounidenses de tener un seguro médico. Eso es lo que se está disputando, si esto es constitucional o no, si el gobierno puede obligarte a comprar un producto o no. Los demócratas dicen que sí, que por ejemplo hay una ley de comercio federal que permite este tipo de imposiciones, que además es la única forma de garantizar una asistencia sanitaria para todos los estadounidenses.
Vamos a ampliar esta información, este Obamacare, en un vídeo de nuestro compañero Alexandre Mato. La reforma sanitaria afronta su examen de constitucionalidad durante 3 días en el Tribunal Supremo. La cuestión clave que examinará un pilar del mandato de Barack Obama es si el gobierno puede exigir un seguro médico a todos los ciudadanos. Si no lo contratan, deben pagar una penalización y Washington podría recaudar hasta 4.000 millones de dólares al año. Estados Unidos es el 4º peor país de la OCDE en cobertura sanitaria. Solo cubre al 81% de la población. La Casa Blanca planteará que si solo los enfermos contratan esta cobertura, su precio sería elevadísimo para evitar la bancarrota de las aseguradoras y que toda la población debe tenerla porque antes o después utilizan la sanidad. 1/3 de los estadounidenses son obesos y un 10% sufre diabetes, 4 puntos más que en la OCDE. Y se basará en una ley de 1887 que permite a Washington regular actividades económicas en todo el país. Gracias a ella existen los impuestos o el carné de conducir. 26 estados presentarán al Supremo su rechazo a ampliar la cobertura que ofrecen y beneficiar a 17 millones de personas más. La Casa Blanca alegará que la reforma pone fin a la crisis de un sector que equivale al 18% del PIB. La sentencia prevista para junio marcará la carrera electoral. Obama podría quedarse sin su principal baza política o aumentar su crédito. Los republicanos se fortalecerían o perderían su discurso contra el intervencionismo de Washington. Bueno, pues lupa en mano, seguimos la pista del dinero, Antonio, y comenzamos con una tecnológica. Sí, con una de las grandes, con Google, por ejemplo. The Benchmark Company reitera mantener $625. El título sube medio punto porcentual, 645,85. Dejamos ese sector y vamos con Home Depot porque Goldman Sachs mantiene su consejo de compra mientras mejora su potencial desde los 50 hasta los $51. A esta hora su precio 49,97 está subiendo un 0,89%. Y Honeywell, Morgan Stanley eleva el precio objetivo hasta los 67 desde los 65. Lo pone en nota de sobreponderar, sube un 2,33, está en los 61,56. Y última parada, AIG. Deutsche Bank Security reitera comprar y mejora el precio objetivo de la acción hasta los $40 desde los 35 anteriores. Sube un 2,49% y marca 28,97. Podemos imaginar que estos 200 millones de euros podrían ser paralelos a los 500 millones de euros del Fondo de Estabilidad Financiera hasta que hayan sido pagados por los países. Eso tomará varios años y entonces este fondo estará solo con 500.000 millones. Merkel, primera de Alemania, admite que se puede y que se debe ampliar el cortafuegos, su calibre, hasta los 940.000 millones, o lo que es lo mismo, ese $1 millón que le pedía Estados Unidos. Detalles con Guillermo Uribe. Llegado el momento clave, hasta Angela Merkel parece tenerlo claro. Europa necesita un fondo de rescate lo suficientemente fuerte como para socorrer a economías europeas de tanto peso como la española o la italiana. La canciller alemana se ha mostrado reticente hasta ahora a aumentar la dotación del fondo, sobre todo si la fórmula requiere que los países aumenten sus aportaciones, con lo que necesitaría la aprobación del Parlamento alemán, algo que Merkel quiere evitar a toda costa. Pero la escalada de los temores a un recrudecimiento de la crisis de deuda en las últimas semanas parecen haber cambiado su opinión. Según el semanario alemán Der Spiegel, Merkel apoyaría ahora la recomendación que hizo la semana pasada la Comisión Europea de combinar el Fondo Temporal o Fondo Europeo de Estabilidad Financiera con su sucesor, el Permanente o Mecanismo Europeo de Estabilidad. Esta posibilidad permitiría aumentar la dotación de los fondos hasta 940.000 millones de euros, aunque solo durante un año. En concreto, implicaría dejar funcionar ambos cortafuegos en paralelo hasta que el Fondo de Estabilidad deje de existir a mediados de 2013, una opción que, de confirmarse el cambio de actitud de Berlín, sacarán adelante los ministros de Finanzas el próximo fin de semana, aunque por si acaso la Comisión ha presentado otras dos opciones. La primera, que ambos cortafuegos tengan una capacidad de préstamo combinada de 500.000 millones de euros, y la segunda, aumentar el techo del fondo de rescate hasta los 700.000, aunque ambas parecen poco probables al contar con menos apoyos. Por cierto, ¿no creen ustedes que quizás esté sobrepasando en su papel de líder europea Merkel? No solo Bruselas manda ahora delegaciones a España para auditar las reformas, es que su propio partido, el CDU, va a enviar, Marta, una delegación a principios de mes que viene para comprobarlas de primera mano. Es decir, que Alemania se adelanta en 7 días, en una semana, a esa delegación de Bruselas. Corresponsal Mirencho Arroqui, buenas tardes. Buenas
buenas noches. Después del cruce de acusaciones este fin de semana que cuestionaban la credibilidad de España, hoy la Comisión Europea ha reiterado su confianza en nuestro país a la hora de cumplir sus objetivos de reducción del déficit público. A la vez, hoy también Bruselas ha confirmado que va a enviar una misión de expertos comunitarios a mediados del mes de abril para vigilar la situación económica de nuestro país, pero también ha explicado que estamos hablando de una misión rutinaria. A su vez, los portavoces comunitarios han aclarado que existe un intercambio normal y rutinario de información con el gobierno de Mariano Rajoy sobre los próximos presupuestos. Eso sí, a nadie le cabe la menor duda de que Bruselas va a vigilar con lupa esos presupuestos que va a presentar el día 30 el gobierno. La Comisión está convencida de que tanto Italia como España están determinadas a cumplir sus compromisos de consolidación fiscal. Es un elemento fundamental. La Comisión Europea también urge a los miembros de la zona euro a llegar a un acuerdo sobre la ampliación del fondo de rescate antes de que termine este mes. Y Grecia, que negocia con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional nuevas medidas para ahorrar otros 11.500 millones. Toca recapitalización de los bancos y, cómo no, recortes sociales. Por cierto, que Angela Merkel se ha opuesto hoy públicamente a la salida de Grecia del euro. Standard & Poor's ha puesto su ojo en Rusia y advierte que en un escenario con una bajada de precios en el crudo, que no parece por el momento, su economía sufriría un duro golpe. Las cosas como son, Antonio, en España se decía que los pisos no iban a bajar. Y lo que pasó después, Coach & Company, el banco privado que más usa la reina de Inglaterra, que ha sido multado con algo más de 9 millones de euros por no haber tomado precauciones para evitar lavado de dinero. Es la mayor sanción emitida para un banco desde el regulador británico. Por cierto, que los Tories británicos van a tener que publicar la lista de invitados a las cenas para recaudar fondos, donde cobraban hasta $250.000 por cerrar con el Premier. Eva Martínez Millán. Buenas tardes, pues la polémica está servido para David Cameron. Todo por la supuesta compra de audiencias privadas en Downing Street para ganar influencia política. El escándalo se originó después de que el jefe de recaudación de fondos del Partido Conservador fuese grabado por periodistas del Sunday Times asegurando que donantes millonarios tenían la posibilidad de ganar audiencias privadas con el primer ministro y lograr de esta manera políticas favorables. El funcionario conservador ha dimitido ya, pero la polémica está lejos de mitigarse. Los interrogantes continúan abiertos y el propio David Cameron ha prometido ya una investigación en torno a este caso. Con todo, desde Downing Street rechazan facilitar el listado de asistentes a cenas privadas en base a que se trata de una información personal, sobre todo debido a que el piso privado que David Cameron ocupa junto a su familia en Downing Street es mantenido por el propio primer ministro en lugar de pagado con fondos del contribuyente. Alemania cede en ese cortafuegos y el euro lo celebra frente al dólar. Sube hasta ahora un 0,50% de los 1,33 unidades. Y el IBEX 35 se convierte en el índice más rezagado respecto al resto de parques europeos. Los inversores celebraban ese IFO alemán, esas palabras de Ben Bernanke y ese nuevo tamaño, esa ampliación del cortafuegos. Hacemos balance, Paul Mielgo. Muy buenas tardes. Las bolsas europeas, salvo la española, han iniciado la última semana de marzo con renovado optimismo tras conocerse la inesperada mejora de la confianza empresarial en Alemania, que sugiere que la locomotora europea volverá a la senda del crecimiento. Su canciller Angela Merkel parece además dispuesta a ampliar el cortafuegos para prevenir el contagio griego a otros países como Italia y España. Los índices van camino de saldar el mejor trimestre desde septiembre de 2009, con revalorizaciones cercanas al 10% de media. Wall Street también ha acompañado después de que Ben Bernanke dijera que la política acomodaticia sigue siendo necesaria para progresar en la lucha contra el desempleo. El mercado ha interpretado estas palabras de la presidenta de la Fed como la puerta abierta a una tercera ronda de medidas expansivas. En cuanto a valores, EasyJet ha sido uno de los protagonistas. Ha subido con fuerza en la Bolsa de Londres más de un 7% tras revisar al alza sus previsiones. La aerolínea de bajo coste estima que solo perderá entre 130 y 140 millones de euros antes de impuestos en su primer semestre fiscal. Esto supone una mejora en sus previsiones de enero.
que apuntaban a unos números rojos de hasta 190 millones de euros. La compañía ha destacado que esta mejora se produce a pesar del incremento del coste de los carburantes. Royal Dutch Shell afronta problemas para saldar una deuda de hasta 1.000 millones de dólares que debe a Irán por petróleo, ya que las sanciones financieras impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos sobre el Estado Islámico hacen casi imposible proceder con estos pagos, según informa Reuters. Varias aseguradoras, entre las que figura la estadounidense MetLife y la canadiense Manulife, estarían contratando los servicios bancarios para asesorarse en la posible compra de la división de seguros y gestión de activos en Asia del grupo ING. El Banco Naranja debe deshacerse de su negocio asegurador y de gestión de activos antes de finales de 2013 como condición impuesta por la Comisión Europea a las ayudas estatales de 10.000 millones de euros que recibió la entidad holandesa en 2008. Y el grupo farmacéutico suizo Roche ha ampliado hasta el próximo 20 de abril su oferta de compras sobre Ilumina, aunque no ha mejorado su oferta inicial de $44,50 en metálico por acción, que valora al laboratorio estadounidense en unos 5.700 millones de dólares y que ya fue rechazada esta oferta por el Consejo de Ilumina al considerarla oportunista e inadecuada. Resaca electoral, esa es la noticia del día en un lunes en el que lo que se está viendo es si realmente atrasar los presupuestos más allá de las elecciones andaluzas merecía la pena. Nazaret García Jara. Victoria aplastante para unos. Muy satisfechos, estamos muy contentos. E histórica para otros. Y es un resultado que se cataloga dentro del ámbito del Partido Popular como el mejor. Son las dos maneras de hacer lectura de unas elecciones en las que ni PP ni PSOE lograron los suficientes apoyos como para gobernar en mayoría. El gran triunfador de la noche, Izquierda Unida, que previsiblemente se aliará con los socialistas para seguir al frente de la Junta de Andalucía. Y es que al final las encuestas se quedaron obsoletas y lo que era una abrumadora mayoría del partido de Javier Arenas se quedó en más apoyo para José Antonio Griñán. Habla el secretario general del PSOE de un paso importante, un cambio en el ciclo económico. Es un paso adelante y no dejo de decirlo, pero al mismo tiempo soy consciente y somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer. Los socialistas tienen claro qué pasó anoche. Para Rubalcaba, las medidas adoptadas por el gobierno, así como retrasar en el calendario estos comicios, han hecho el resto, pero el PP lo ve desde otra perspectiva. Su presidente, Mariano Rajoy, de visita en Seúl, aprovechaba para dejar claro que sus medidas antidéficit no le han pasado factura, pero la realidad es que Arenas ganó los comicios, aunque sin conseguir suficiente apoyo. Hemos ganado las elecciones, nunca las habíamos ganado, hemos mejorado nuestra posición respecto a las últimas elecciones autonómicas. Nos hubiera gustado, como es natural y todo el mundo sabe gobernar, pero nosotros vamos a seguir ahí. Comisiones Obreras y UGT también han hecho balance del resultado electoral. Ambos líderes sindicales llaman al gobierno a reflexionar. Una vez más piden que se modifique la reforma laboral. Que sabemos que el gobierno quería aprovecharlos para reforzar sus políticas de recorte y para legitimar la reforma laboral. Esos resultados los deberían de hacer reflexionar. El resultado de Asturias, el resultado de Andalucía, pone de manifiesto que empieza a cundir la idea de que el Partido Popular no tiene respuestas. Noche electoral que también se vivió de forma muy intensa en Asturias. En esta comunidad el PSOE solo pudo arañar un diputado más, hasta 16. En el lado contrario, Foro Asturias, que pierde 3 escaños y que necesita al PP para gobernar. Álvarez Cascos tendrá que dejar sus diferencias a un lado si realmente quiere seguir al frente del Principado. ASM patrocina este espacio. Y se sigue vendiendo España. El IBEX 35 cierra con recortes, aunque eso sí, salva la cuota de los 8.200 puntos y la prima de riesgo se relaja un poquito hasta los 340 puntos básicos. Nos vamos a ir hasta la Bolsa de Madrid para buscar el resto de claves de la sesión. Natalia Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El IBEX 35 ha comenzado la semana con caídas del 0,7%, los 8.224 puntos. Ni siquiera las buenas noticias que llegaban desde Alemania con ese clima empresarial mejor de lo esperado en marzo, ni los comentarios del presidente de la Reserva Federal han servido para animar a unos inversores muy pendientes de ver los presupuestos para el ejercicio 2012 que presentará el gobierno de Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros. Con todo ello, han caído los 5 grandes, sobre todo los bancos. El Santander se ha dejado un punto porcentual y un poco más el BBVA, un 1,4%. También números rojos para Telefónica del 0,7%, para Repsol YPF del punto porcentual e Iberdrola muy pendiente de ver cómo el ministro de Industria, José Manuel Soria, va a reducir ese déficit de tarifa, cayendo también un 1,5%. Aunque el mayor descenso se lo ha llevado hoy el Banco Sabadell, 600 nuevas acciones en el mercado después de la ampliación de capital para reforzar su balance al hacerse con la CAM, lo ha dejado con descensos del 3,9%, también caídas superiores al 3% en ACS y en Bankinter. En el lado de las ganancias, Indra hacia arriba un 3,4%, Mediaset un 3,2% y Amadeus y Grifols han conseguido subir un punto porcentual. Mañana muy pendientes de la subasta de letras del Tesoro Público Español a 3 y a 6 meses. Espera recaudar unos 3.000 millones de euros. En Alemania tendremos datos del GfK, índice de confianza del consumidor del mes de abril, y en Estados Unidos la Conference Board difunde su índice sobre la confianza del consumidor estadounidense del mes de marzo. También palabras de Ben Bernanke. ASM ha patrocinado este espacio. Y a esta hora continúan reunidos los consejos de CaixaBank y Banca Cívica ultimando su integración. Falta esa confirmación oficial, pero según fuentes del mercado, la Caja Catalana pagará 1,97 euros por acción mediante un canje de acciones, lo que supone valorar Banca Cívica en 980 millones de euros. Esto implica una rebaja del 27% sobre su precio de salida a bolsa hace apenas 9 meses. La entidad resultante será la de mayor tamaño por volumen de activos del sistema español, por delante de BBVA Unim y de Santander. Además, se cierra, señores, sin ayudas del Estado. Esta es la última hora que llega de esa reestructuración del sistema financiero español, que concluye el próximo sábado. Vamos a hacer una pequeñita pausa y a las 8 en punto estamos de vuelta. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902 40 02 17. Capital, la bolsa y la vida, todos los días de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía.
Son las 8 y continúan en Business Conexión. La crisis ha obligado a muchos países en apuros a llevar a cabo un proceso de privatizaciones. Antonio, echamos un vistazo a las del Reino Unido para saber si tenemos algo que aprender. Sí, porque sobre todo ellos van a hacer de las que conocemos y de otras. Empieza la ronda de las privatizaciones y en este caso vemos algunas que son entre comillas. Reino Unido quiere deshacerse de una de las joyas de la corona, Royal Mail, para 2013. Es la mayor desde los ferrocarriles, pero no, nos referimos ahora a Royal Bank of Scotland, del Estado, en un porcentaje de 80 y pico y que factura directamente a Abu Dhabi. Los mismos, por cierto, que hicieron de caballero blanco con Barclays y, por cierto, los mismos que el año pasado iban a comprar cajas españolas. Ha llegado el momento de desinvertir, por decirlo de una manera amable. Estados Unidos ya anda haciendo caja, por ejemplo, con Ali Financial. El Reino Unido empieza y aún le queda su parte en Lloyds, además del Northern Rock. Dos cosas: las privatizaciones de esta crisis, que poco se parecen a las de crisis anteriores, y segundo, ¿qué diferencia hay entre dar dinero a fondo perdido e invertir en esos bancos? Titulares. La reforma sanitaria de Obama se enfrenta desde hoy al escrutinio del Supremo de Estados Unidos. Mitt Romney, precandidato republicano. Esta presidencia ha sido un fracaso y en el centro de ese fracaso está esta legislación aquí detrás, Obamacare. Y Angela Merkel, que defiende la permanencia en el euro de Grecia y admite la ampliación de ese cortafuegos. Podemos imaginar que estos 200 millones de euros podrían ser paralelos a los 500 millones de euros del Fondo de Estabilidad Financiera hasta que hayan sido pagados por los países. Eso tomará varios años y entonces este fondo estará solo con 500.000 millones. Fomento estudia la cofinanciación con las constructoras de las obras públicas. Ana Pastor. Estos cambios en el modelo concesional, a mi juicio, van a reactivar la colaboración pública-privada, van a generar más inversión en obra pública y van a ayudar a reactivar el sector de obra civil en España y contribuir a la reactivación económica. 5 provincias han retirado ya las concesiones a YPF en Argentina. China y Estados Unidos van a coordinar una respuesta a las intenciones de Corea del Norte de lanzar un nuevo cohete. Barack Obama. Incluso cuando nosotros tenemos mucho trabajo que hacer, podemos decir con confianza que tenemos más armas nucleares de las que necesitamos. Y esas compras que estamos viendo en Wall Street van tomando fuerza. El Standard & Poor's 500 ya subió un punto porcentual en los 1.411. El Dow Jones se convierte en el rezagado con avances del 0,97% hasta los 13.207 puntos y nuevo máximo anual para el Nasdaq 100 en los 2.765 puntos, sube un 1,37%. Vamos a ver cómo están las cosas en el mercado de divisas y el euro está ganando la batalla frente al dólar tras esa decisión de Angela Merkel de ampliar ese cortafuegos. Sube un 0,48%, se coloca en los 1,3330 unidades. El dólar yen subió un 0,48% y atención al sprint del euro yen subió un 0,96%. Última parada, mercado de materias primas de commodities, oro negro. El West Texas subió un 0,07% en los $106,90 el barril. Así están las cosas en el crudo ligero. Vamos a ver si podemos ofrecerles también el de referencia en Europa, el Brent. Bueno, pues parece que no. Tenemos la instantánea, buscamos las claves. Y lo primero de todo, como siempre, página macroeconómica. Las ventas pendientes de viviendas sorprenden negativamente. Caen un 0,5% en febrero. A pesar de todo, se mantiene Antonio en los mayores niveles de los últimos 2 años. Y Ben Bernanke, dale que dale, repite discurso. Quiere que Estados Unidos termine de despegar. Para ello, se lo va a tomar con mucha calma antes de subir los tipos. El mercado se ha venido arriba al descontar un posible quantitative easing 3. Pero, ¿qué queda para que se consolide la recuperación? Josué Coello. A vueltas con el debate sobre una recuperación económica en Estados Unidos sólida o aún inestable en 2012,
259 economistas del país se han mostrado convencidos de que la lucha contra el déficit se paliará con subidas impositivas y reducción de costes para encauzar de esta forma la recuperación definitiva. Este grupo de expertos también considera que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en el mínimo histórico del 0 y el 0,25%, al menos a medio plazo, y que no llevará a cabo más políticas de expansión ni operación twist, ya que con la recuperación encauzada no sería necesario. En cuanto a la lucha contra el déficit, que según las estimaciones del Tesoro puede aumentar en $1 billón en 4 años, el panel de economistas cree que el gobierno debería no solo aplicar la llamada tasa Buffett, sino ser más ambicioso y gravar un 30% para aquellos que ingresen más de $1 millón anuales. Y en cuanto a la política energética, otro de los campos de batalla electoral, un 83% de los economistas apuestan por construir el oleoducto Keystone, ya que permitiría crear cerca de 1.000 empleos. Y última clave, tras el fallo que paralizó la cotización de Apple, entre otras compañías, el pasado viernes, el presidente de BATS asegura que no saldrán a bolsa en el corto plazo. Joey Ratterman cierra así el debate abierto este mismo fin de semana por el fundador de la compañía para retomar los planes en el segundo trimestre del año. Y miramos hacia las commodities, ¿cuáles son las que más han subido hoy? El cobre arriba un 2,2, la plata un 1,6, sube también la madera un 1,4. Después de que el cobre cerrara la semana pasada con pérdidas de un 1,5 por miedo al frenazo chino, el metal se recupera ante los simples cálculos. La demanda hoy por hoy es todavía muy superior al stock. Y hablamos ahora del gas natural porque ha caído hasta cerca de los mínimos de 10 años que había alcanzado a principios de año. Caía también el azúcar un 2,8% y el maíz un 0,4%. Seguimos hablando del gas natural porque esos datos semanales de almacenamiento publicados la semana pasada volvieron a ver un fuerte repunte. Se espera que siga la baja como mínimo hasta el miércoles, cuando vencen los contratos de abril. Su valor ha caído en un cuarto en lo que llevamos de año. Y Corea del Norte, que se ha llevado la atención no oficial de la cumbre nuclear de Seúl. Fuera del orden del día se ha discutido el lanzamiento del satélite por parte de Pyongyang y China y Estados Unidos ya han pactado acordar algún tipo de acción común a la hora de responder a esta provocación. China Construction Bank reporta un aumento de sus beneficios en 2011 de un 25%, pero la entidad insiste en que la desaceleración mundial y la economía china imponen nuevos retos. Y en la clave 3, Beijing, que ha felicitado a Leung, el ganador de los últimos comicios en Hong Kong. Elegido por una comisión con 1.200 miembros, ha prometido trabajar para que en las próximas elecciones sí vayan a ser por sufragio universal. Por cierto, que en la guerra comercial China-Estados Unidos, el Departamento de Comercio norteamericano afirma que China ha dejado de ser el dorado para las deslocalizaciones. Las empresas multinacionales empiezan a cuestionar si China es rentable para producir allí. Si hasta ahora este país ha sido el bastión para miles de multinacionales que buscaban reducir costes, ahora parece que está perdiendo fuerza en el podio de las deslocalizaciones. Motivos: el aumento del coste de la mano de obra principalmente. Las empresas buscaban en China un sitio barato en el que producir, pero en el momento en el que esto acaba, ¿para qué seguir allí? Ted Dean, presidente de la Cámara Americana de Comercio. China está viviendo una transición económica en la que no va a poder contar con mano de obra barata para impulsar las exportaciones en el futuro. Por un lado, AmCham y nuestros miembros ven oportunidades, pero por otro también supone hacer frente a las nuevas reformas de China para superar esta transición en el mercado laboral. Otros motivos por los que China puede dejar de ser apetitosa para las empresas internacionales son los aumentos de los salarios medios más de un 13% al año y el fantasma de la desaceleración económica que ronda al país y, como no, la crisis mundial. Pero como dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. A pesar de esta situación, la mayoría de las empresas internacionales que producen en China han decidido aguantar esta tormenta y quedarse en el país amarillo. Y tenemos que mirar hacia Berlín porque allí a tierra hostil ha llegado el jefe del BCE, Mario Draghi. Allí también está nuestro corresponsal, Rubén Gómez del Barrio. Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Era la primera vez que veíamos a Draghi en un acto público después de asegurar a la prensa alemana que lo peor de la crisis ya ha pasado y de hecho hoy también aquí en Berlín ha vuelto a transmitir un mensaje optimista y a repetir que hay signos de estabilización en los mercados financieros y en la actividad económica de la eurozona, algo que según el presidente del Banco Central Europeo está teniendo una repercusión positiva en el crédito bancario. Así lo decía Mario Draghi. Hay signos de estabilización tanto en el mercado económico como en el financiero, aunque a un nivel bajo. Las condiciones de los mercados de financiación bancaria han mejorado. Por ejemplo, los bancos de la eurozona ya han emitido cerca de 70 millones de deuda senior no garantizada desde el comienzo de este año, lo cual está muy por encima del monto emitido en los últimos 6 meses. Draghi decía ser optimista, pero eso sí, si se compara la situación actual con la de hace 4 meses. Sin embargo, y a pesar de este panorama diferente, Draghi también ha matizado que las medidas y reformas puestas en marcha por los diferentes gobiernos tienen que continuar en los próximos años para que podamos seguir por este camino de estabilización, ya que según advierte el presidente del Banco Central Europeo, sigue habiendo riesgos y de ahí que estén todavía en alerta ante cualquier posible amenaza para poder actuar. Akbar patrocina este espacio. Y de la actualidad financiera seguimos hablando aquí en Business Connection, esta vez con los expertos. Nos acompaña Pablo Gaya. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo es director general de mirodinero.com. Bueno, desde que estallara la crisis, allá por 2008 y hasta el día de hoy, la factura que nos deja es bien distinta para las entidades y para los hogares españoles. Desde un punto de vista financiero, hemos visto cómo el patrimonio de los bancos se ha disparado y el de las familias se ha desplomado. Es decir, los bancos son más ricos y las familias mucho más pobres. Sí, en una última reciente nota que acabamos de publicar en Mirodinero aparece el dato calculado recientemente por nuestro estudio, en el cual el patrimonio neto de las familias caía un 8% en los últimos 3 años, de 2008 a 2011, mientras que el patrimonio neto de los bancos crecía un 49%. ¿Qué significa esto? Que lo que tienen frente a lo que deben los bancos crece con fuerza en los últimos 3 años de crisis, mientras que los hogares no lo han hecho en igual medida. Y esto es, la verdad que es bastante significativo con datos del Banco de España. Hablamos de la reforma financiera que está a puntito de culminar esta misma semana, aunque luego hay otro plazo a finales de mayo y los resultados finales los conoceremos antes de irnos de vacaciones. Yo creo que esa falta de planificación no está siendo bien entendida a nivel internacional. ¿Comparte usted esta idea, Pablo? Sí, porque hay una gran cantidad de bandazos y da la sensación de que nadie tiene muy claro hacia dónde se tiene que ir yendo. Y lo que parecían quitas pequeñas han terminado siendo quitas gigantescas y problemas mayúsculos que no parecen nunca finalizar. No hay claridad respecto hacia dónde vamos, en cuanto a dónde está el agujero, y lo más importante es que no se sabe muy bien cómo afrontar el hecho de, la gran borrachera de crédito, cómo darle salida. Ahora mismo hay, en este sentido, gran indefinición y la solución que se plantea es, dado que hemos tenido una borrachera, tenemos que pasar una gran resaca y esa gran resaca supone el recortar todos nuestros gastos de manera significativa, cuadrar nuestros déficits y, mirar por el lado duro, que es básicamente ahorrar, reasignar correctamente renta y mirar hacia el futuro trabajando fuerte. No hay otra receta mágica, es que no hay otra receta. Y si no, miremos lo que ha pasado en Japón en los últimos 20 años. Pablo, ante estos micrófonos, usted ha defendido la idea de que esta nueva reforma financiera tendría que ir acompañada de la creación de un banco. Malo meter en un saco todos esos activos tóxicos, titulizarlos en un fondo de inversión, meterlos bajo tierra durante 10 años y dejarlos que echen a dormir. Yo optaría por esto para limpiar el sistema y sobre todo apelaría al ahorro extranjero. Titulizaría dentro de un activo indirecto gran parte de los activos inmobiliarios nacionales y vía renta, vía apreciación de capital, esos activos a 10 años seguramente tienen salida y lo que hacen es limitar el daño que actualmente están pasando en el día a día mediante provisiones a muchas entidades. El reverso tenebroso de todo esto es el riesgo moral que implica el hecho de limpiar la casa de algunas entidades cuando a los particulares no se les está perdonando nada.
O sea que todo es riesgo moral. El Ejecutivo no toma la medida económica o financiera más idónea, sino la que mejor pueda caer en la sociedad. Y hay un riesgo político, también démonos cuenta de lo que le ha pasado a Irlanda, avalando a su sistema financiero. Entonces, obviamente, esto tampoco es una cuenta que cuadre perfectamente. Hay un riesgo, aparte de moral, un riesgo político y un riesgo económico. Pero actualmente, con la situación de gran descuento que están viviendo muchos de los activos, en el país, si encontramos y apelamos a la orden internacional para intentar reubicar todo ese stock y liberarnos de todo lo que es el provisionamiento diario que pesa en nuestras cuentas de resultados, sobre todo de las entidades, ahí habría una gran parte de la solución. ¿A dónde se quieran asignar los recursos? Es una cosa que podríamos intentar vender, sobre todo partiendo de un lugar desde el cual estamos ahora, que es un lugar donde la gente compraría con un gran descuento. Y si no, démonos cuenta de cómo se están vendiendo los pisos en Seseña después de que el Pocero y las promociones del Pocero, ya no el Pocero, sino las promociones del Pocero Santander, las está vendiendo con un descuento significativo. Y actualmente se están vendiendo pisos que antes valían más de 200.000 euros por 60.000 euros. Esos pisos actualmente están desapareciendo del mercado a gran velocidad. Pablo, nos tenemos que despedir, el tiempo pasa a gran velocidad, pero este mismo viernes especial en Business Connection, presupuestos 2012, ya lo adelantaba el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que van a ser muy, muy austeros. Bueno, pues aquí les vamos a sacar miga, buscamos el detalle. Pablo Gaya, nos vemos este viernes. Un saludo, hasta luego. Akbar patrocina este espacio. Va de retro Satanás, testimonios de poseídos y exorcistas, los milagros de Carol, las pruebas de santidad de Juan Pablo II y felicidades, Padrino, 40 años de la película de Coppola. Todo esto y mucho más en Alba, ya en su kiosco. Securitas Direct presenta Verisure Smart Alarm. Desde su panel de control podrás hablar con nosotros. Su cámara proporciona imágenes de lo que ocurre. Sus sensores detectan cualquier intento de intrusión. Con las Smart Keys sabrás quién entra. Y todo esto controlado desde tu smartphone. Llama ahora al 902 40 30 40. Desde tan solo 99 euros y una cuota de servicio mensual menor de lo que esperas, conseguirás tu Verisure Smart Alarm con aviso a la policía. Recuerda, 902 40 30 40.
Hemos hecho ya algunas reformas importantes, ahora el viernes presentaremos los presupuestos que serán muy austeros y en los meses de abril y mayo seguiremos haciendo reformas porque es lo que necesita España, no es un capricho. Y eso es lo que decía el presidente del gobierno. Seguirán haciendo reformas, refiriéndose también a los presupuestos. La gran reforma que viene. Firma de hipotecas que ha caído en picado baja un 41,3% interanual en enero. Ojo, además las cajas fueron las que ofrecieron mejores condiciones por encima de los bancos. CaixaBank ha cerrado esta misma tarde la absorción de Banca Cívica. Los números serían 1.000 millones de euros con un pago por acción de 1,97 o lo que es lo mismo más de un 11% de descuento frente al cierre del pasado viernes. Y respecto al Ministerio de Industria, pues se reafirma en la intención de acabar este mismo año con el déficit de tarifa. Tan solo este año, por cierto, se podrían generar otros 5.000 millones. José Manuel Soria. Vamos a proceder a la eliminación del déficit de tarifa a 1 de enero del año 2013. Vamos a cumplir de este modo la previsión legal y vamos a amortizar el déficit acumulado en un plazo razonable. Y presupuestos y posibles recortes que se avecinan en el Ministerio, en el Departamento de Fomento. Los adelantaba hoy la propia protagonista, Ana Pastor. Hola, muy buenas tardes. Los años 2012 y 2013 serán complicados también para el sector de las grandes infraestructuras, que han visto cómo desde que comenzó la crisis su actividad ha descendido en España un 20%. Por ello, la ministra Ana Pastor ha defendido la idoneidad de las infraestructuras como método para crear empleo, aunque eso sí, siempre y cuando estén garantizadas su viabilidad y sean útiles. Lo que no vamos a hacer es, por cierto, es comprar trenes para que estén almacenados, o lo que no vamos a hacer, ya lo he explicado, es lo que tendremos que ver es cómo ponemos en valor nuestros aeropuertos, pero aeropuertos como los que están en este momento, sin viajeros, sin pasajeros, desde luego eso no lo podemos hacer. Se presupone que los próximos presupuestos generales que anunciará Moncloa el viernes, la partida destinada a infraestructuras y obra pública sufrirá fuertes recortes, en gran medida por la herencia del anterior gobierno. Por ello se trabaja en nuevas fórmulas de financiación público-privadas. Estos cambios en el modelo concesional, a mi juicio, van a reactivar la colaboración pública-privada, van a generar más inversión en obra pública y van a ayudar a reactivar el sector de obra civil en España y contribuir a la reactivación económica, que es al final lo que estamos persiguiendo con todo esto. Los malos datos de actividad de las grandes infraestructuras en España contrastan con sus buenos resultados en el exterior. Estas empresas han sabido internacionalizarse y diversificar su negocio y están muy presentes en distintas regiones del globo, como Estados Unidos, Europa, Asia o Latinoamérica. Y un día antes de esos presupuestos, no sabemos si por casualidad llegará la huelga general. Sí, y los sindicatos ya se están preparando para este jueves. Alicia Calvete, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, y será la sexta huelga general de toda la democracia y la segunda en contra del Partido Popular. Los líderes sindicales reconocen que ya esta huelga va a ser todo un éxito. Escuchamos al líder de UGT, Cándido Méndez. Sabemos que el gobierno quería aprovecharlos para reforzar sus políticas de recorte y para legitimar la reforma laboral. Esos resultados lo deberían de hacer reflexionar. Y el último paso, Alicia, ha sido marcar los servicios mínimos para ese día. Sí, Marta, y precisamente unos servicios mínimos que serán muy similares a los de la anterior huelga general. Solo hay unos pequeños cambios en cuanto a los trenes y transportes aéreos. Más información con Elena Martín.
Los servicios mínimos serán muy similares a los de la huelga general de 2010. Las únicas diferencias se encuentran en los servicios de cercanías, que aumentan un 5%, del 30% de un día normal, llegando al 35% en plena hora punta, entre las 6 y las 9 de la mañana. Entre el resto de trenes circularán únicamente los AVE y los de largo recorrido, con unos mínimos del 20%, es decir, 1 de cada 5 trenes. En el caso de Adif se ha incluido el personal necesario para asegurar las actividades de información y venta de billetes. En cuanto al tráfico aéreo, los porcentajes son iguales que en 2010, pero se establecen no solo por trayecto, sino también por compañía. De esta manera, los vuelos operativos serán de un 10% dentro de la península, de un 50% para los viajes entre la península y las islas, tanto Baleares como Canarias, y de un 20% para los vuelos europeos. Esta cifra aumentará hasta el 40% para los demás vuelos internacionales. En cuanto a los transportes por carretera, los servicios mínimos serán de un 25% y transporte marítimo, los servicios serán de entre el 50 y el 100% entre Península y Baleares, y del 100% entre la Península y Melilla y Canarias. Y luego también están los que de ninguna manera van a poder hacer huelga, que son los que no tienen trabajo, Alicia. Así es, y de hecho, Antonio, hay una nueva moda. Ya no se lleva el absentismo laboral. Es más, trabajamos muchas más horas por miedo a perder nuestro trabajo. Todas las claves con Leticia Martín. Del absentismo al presentismo, y todo por la crisis. Los empleados tienen miedo de perder su puesto de trabajo y son capaces hasta de hacer horas de más. El nuevo modus operandi de trabajar, el presentismo, aumenta más de un 40% en tan solo 2 años. En 2010 se colocaba en un 45%, en 2012 supera el 85%. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores pasan más horas de las establecidas en su puesto de trabajo. La gran mayoría argumentan que lo hacen por temor a perder su empleo. El 24% restante porque falta personal. Sorprende que solo el 15% de los trabajadores cumpla con su horario estrictamente. El nuevo presentista suele ser un hombre menor de 25 años y con estudios básicos, principalmente porque son los jóvenes los que más están sufriendo los azotes del paro, con una tasa que alcanza ya al 46%. Por eso, los jóvenes optan cada vez más por ocupar puestos que antes realizaban inmigrantes, por ejemplo, la limpieza. El perfil del solicitante de empleo ha cambiado. Cada vez hay más jóvenes menores de 30 años con estudios superiores y de nacionalidad española. Y los empresarios piden que se cumplan esos mismos servicios. Sí, de los que hablábamos antes, Antonio, pero precisamente los empresarios todavía no se quieren mojar en cuanto a posibles previsiones o seguimiento de esta huelga general. Así lo ha confirmado, por ejemplo, la CEPIME, la Confederación de Pequeños Empresarios, pero animan a los empresarios a abrir sus negocios. Otras voces cercanas a la COE, como es el presidente de la Fundación Everis, el que fuera ministro de Defensa con José María Aznar, defiende la reforma laboral y subraya que facilitar el despido fomenta el empleo. ¿Y qué es lo que dice la COE hasta el momento? La COE, Marta, en este caso es la patronal. En este caso siguen defendiendo que el país no está para huelgas, pero hoy hemos conocido un informe interno de la organización. Revela que los empresarios no quieren financiarse con cuotas e insisten en que el gobierno debe aportar más subvenciones. Pero es que la COE recibe cada año 400 millones de euros en subvenciones. Gran ejemplo de la patronal. Mientras tanto, sí que hay otros sectores que es muy probable que no es que no tengan subvenciones, es que además tengan recortes. Y podrían ser otra vez los funcionarios, y ya lo veremos este viernes cuando se presenten los presupuestos generales del Estado. Pero de momento el sindicato de altos funcionarios del Estado, FEDECA, se desmarca de la huelga. Por cierto, que Hacienda se reunirá este miércoles con los sindicatos de la función pública para explicarles los presupuestos generales del Estado. Y precisamente son las cuentas del Estado lo que realmente preocupa a los inversores y a los países periféricos. Repsol te ofrece la buena noticia del día.
El Euribor sigue bajando, suerte para los hipotecados a los que les toque revisión este mes, porque podrían ver cómo se rebaja su letra en 300 euros al año. La tasa mensual del principal indicador al que están referenciadas las hipotecas se coloca en más del 1,5%, lo que supone el descenso del 0,4% respecto al nivel que registraba en marzo de 2011. Para una hipoteca de 120.000 euros a 25 años y a un tipo de interés del 1%, el hipotecado podría ahorrar mensualmente unos 25 euros. Si le toca revisión y no tiene la llamada cláusula del suelo en su contrato hipotecario. Según los expertos, este indicador se mantendrá en su tendencia a la baja en lo que queda de año, como las hipotecas constituidas, que han caído más de un 40% en enero, encadenando 21 meses de caídas consecutivas. Repsol te ofrece la buena noticia del día. Siempre hemos viajado juntas, las 5, pero esta vez Lola se ha ido a vivir a Alemania. Lola, no nos hemos olvidado de ti en este viaje, ¿eh? Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. To build a mountain of envy, and a can of tea. So let's stay out tonight. I just can't stop it. I just can't stop it. Ooh, girl, I said, ooh, whatever happened. Betray you. I won't be the first, you won't be the last. Or something once pure. I'm piling my pictures. I'm Andy Warhol with other peers. Hey, has-beens, I'm the En los 80 y los 90 Sony era otra cosa. Ahora, muy probablemente, si queremos encontrar algo realmente cool en su catálogo, tengamos que recurrir a los juegos. Sí, porque Sony se enfrenta a día de hoy a la mayor crisis en sus 70 años de historia. Belén García Franco, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sony fueron los responsables del primer Walkman del mundo en 1979, de los vídeos Betamax, el primero lo inventaron en 1975, o de los televisores Trinitron, una marca de tecnología que la compañía mantuvo desde 1968 hasta el fin de la era del tubo de rayos catódicos a principios del siglo XXI. Un nombre más que familiar para los tecnófilos de una cierta edad que recordamos sus cacharritos con bastante cariño. Jeff Blackton es blogger tecnológico en Japón. La gente de más de 25 tienen buenos recuerdos de Sony y lo asocian a calidad y durabilidad y con cierta estética futurista, y creo que podrían recuperar esa influencia. Recuperar la importancia perdida es más que un objetivo deseable para la compañía, pero ¿cómo podrían hacerlo? Opinan los expertos. Me gustaría ver a Sony pulir algo más sus productos antes de sacarlos al mercado y dar al consumidor la idea de que vienen en una burbuja de la marca Sony que les protege. ¿Qué tienen que hacer? Fijar sus precios en línea con sus costes y hacer un producto que puedan vender, una combinación difícil. Y productos que podían vender, recordamos uno, el Walkman. Pues sí, una suerte de bisabuelo del iPod que revolucionó la industria de la música y del que Sony ha vendido millones desde que lanzó el primero en 1979. Además de ser uno de los símbolos de los años 80, fue uno de los primeros golpes que recibió el disco de vinilo. Luego, después llegó el Discman, que era la misma idea, pero con reproductores de CD en lugar de cintas de cassette.
Éxito absoluto también su PlayStation. Pues sí, la primera Play salió al mercado en el 94 y se considera la más exitosa de aquella generación de consolas, tanto en ventas como en popularidad. La siguiente, la Play 2, es la segunda videoconsola más exitosa de todos los tiempos, solo por detrás de la Nintendo DS. La PSP sale en 2005, la PS3 en 2006 y en 2010 la PlayStation Move. En videojuegos Sony sigue en lo más alto, pero a pesar de esto, cuando el 1 de abril Kazuo Hirai tome el control de la compañía, se va a encontrar con una empresa en crisis que se dirige a su cuarto año consecutivo de pérdidas. Y una de las soluciones que apuntan los expertos para paliar todo esto es que lo agrupen todas las divisiones en una, al muy estilo de Apple. Aunque para evitar la caída de un imperio que una vez dominó sobre los consumidores de todo el mundo, puede que haga falta algo más. Copiar también la recomendación de Steve Jobs, que exhortaba a la excelencia en un mundo en el que los clientes no están acostumbrados a que los estándares de calidad sean tan altos. Pero sí es cierto que Sony tiene mucho que ofrecer si decide eso, interconectar. Nos lo cuenta Elena Martín-Gili. Sony, creadora de los Wallman, los televisores en color Triniton y los vídeos Betamax, tiene su origen en 1945 en una tienda de reparación de radios de Tokio. Hoy en día el grupo Sony tiene una unidad de negocio electrónico, audio, informática, fotografía y videojuegos, una discográfica, una productora de cine, una división de móviles y una unidad financiera. Sony Music es una de las 4 grandes discográficas de la industria de la música a nivel mundial. Sony Pictures es una de las 6 mejores de la industria del cine. En televisión, Sony tiene 4 canales de televisión: Sony Entertainment Television, dedicado a las series de televisión estadounidenses; AXN, iniciales de Action Extreme Network, dedicado a las películas, series de acción y aventura; Entertainment Television, dedicado al mundo de la moda y al espectáculo; y Animax, dedicado a las series y dibujos animados. En el apartado de los móviles, Sony creó una empresa de riesgo compartido con la sueca Ericsson en 2003. A pesar de que Sony y Ericsson funciona a nivel mundial, las empresas deciden separarse y a principios de este año Sony compra el 50% que no poseía y cambia el nombre a Sony Mobile Communication. El antiguo gigante tiene serias dificultades que se hicieron evidentes en el año fiscal 2008-2009, donde presentó unas pérdidas de $1.000 millones. En 2011, Sony sintió el efecto devastador del terremoto de Japón. El negocio de televisión lleva acumuladas pérdidas de $10.000 millones y con este serán 4 años consecutivos de pérdidas para la japonesa. Y lo cierto es que la compañía lleva bastante tiempo sin presentar algo que sea un auténtico hit. Sí, y la competencia es feroz, no olvidemos que se mide con Apple o Samsung. Y no ayuda a que su alianza de 10 años con la sueca Ericsson haya terminado mal, con la japonesa comprando el mes pasado el 50% que le faltaba de Sony Ericsson. Y es que las cosas están bastante complicadas en el sector tecnológico. Nokia Siemens Network ha anunciado hoy el despido de 1.600 trabajadores en Alemania en un primer paso para reestructurar el grupo. Más detalles con Guillermo Uribe. Lejos de conseguir su objetivo, las alianzas se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para las grandes tecnológicas europeas. La crisis económica pasa factura y las cuentas no respaldan sus buenas intenciones. El último caso, el de Nokia Siemens, alianza estratégica entre la compañía finesa y la alemana, que desde que arrancó en 2007 no ha dado sus frutos. La compañía ha anunciado un acuerdo con los sindicatos alemanes para despedir a 1.600 trabajadores en su planta de Múnich, dentro del importante plan de reajuste de la compañía y que prevé despidos de hasta 17.000 empleados a nivel global, así como el cierre de varias plantas en Alemania, donde tiene un importante núcleo productivo. Difícil situación que se suma a la ya delicada posición de Nokia. Su acuerdo con el gigante estadounidense Microsoft tampoco ha servido para que levante cabeza en el mercado de móviles y ya ha anunciado 1.000 nuevos despidos de los 4.000 que tiene en mente realizar. Aunque peor le ha ido a la sueca Ericsson. Su alianza de 10 años con Sony fue un sonado fiasco que terminó en un cuestionado punto y final. La multinacional japonesa compraba en febrero por 1.050 millones de euros el 50% que le faltaba de Sony Ericsson a la firma sueca, aunque en este caso la jugada podría salirle bien. La compañía sueca sale del poco productivo mercado de diseño y fabricación de móviles para centrarse en su negocio de comunicaciones, que va viento en popa. Las redes de la compañía soportan el 40% del tráfico global.
son las 8:38, momento para ver cómo está la salud de la economía latinoamericana. Cristina Cantero, muy buenas, ¿cómo está el mercado? Muy buenas, Antonio, pues tenemos en tendencia mixta. Empezamos por el Bovespa porque es el alcista, está sumando un punto porcentual, 66.655 puntos. El IPC de México también se anota un punto y, sin embargo, el Merval, el mercado de Argentina, está retrocediendo un punto porcentual, 2.748. Y hablamos de otro mercado, el de Perú, que ha sido designado para ser la sede de la cumbre del ASPA. Sí, un ASPA que se celebrará en septiembre y que reunirá a países tanto de América del Sur como a países árabes. Leticia Martínez. La Cancillería de Perú está efectuando las gestiones pertinentes, como desplegar invitaciones a las máximas autoridades de los países árabes para asegurar su participación en el encuentro. En el caso de América del Sur existe una voluntad unánime de participar en el encuentro porque aspira a tener una relación de socios con el bloque árabe y parece obtener resultados porque el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha aceptado la participación después de su reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores peruano. También ha confirmado Jordania que aspira a un diálogo directo con los principales empresarios a fin de propiciar el comercio y las inversiones. Perú y Jordania acordaron la suscripción de un acuerdo de promoción y protección de bienes culturales entre ambos países durante la cumbre. La próxima visita con invitación en mano será a Líbano. Lima será sede en septiembre de el ASPA, pero además el 30 de noviembre tendrá lugar una cumbre de UNASUR en la que Perú se hará cargo de la presidencia. Y el Papa Benedicto XVI, que está viajando, está llegando ya a Cuba, donde será, bueno, pues su último, el final de ese tramo de su visita a América del Sur. Rosa Balsera. Benedicto XVI llega a Cuba, un país en transición con reformas económicas y sociales que pretenden afrontar una crisis que dura más de 20 años. Su santidad visitará Santiago de Cuba y La Habana, donde se reunirá con el líder cubano Raúl Castro y ofrecerá una misa en la Plaza de la Revolución antes de regresar a Roma. El viaje se produce en un momento de buenas relaciones entre el régimen cubano y la Iglesia Católica, que ha recuperado terreno en la isla. La visita ha generado expectación más allá del aspecto religioso. Por un lado, los disidentes quieren que sirva para mostrar al mundo la realidad cubana y que el Papa denuncie la falta de libertades existentes. Por otro lado, las damas de blanco han pedido audiencia con su santidad sin recibir por el momento respuesta de la Santa Sede. Sí quisiéramos decirle al Papa lo que pasa al pueblo cubano, lo que estamos viviendo aquí en Cuba, de que él conozca realmente la situación. Los cubanos se preparan para recibir al pontífice. Eduardo Pinto vive en Santiago de Cuba. Hay mucha expectativa por lo que pueda decir en medio de la situación que sobre todo tiene el país y el mundo. Y están esperando que las palabras del Papa puedan ser también de ayuda para todo el proceso que vive Cuba hoy. Una visita que seguramente tendrá un gran impacto mediático, como todos los acontecimientos que suelen ocurrir en la isla. Sin embargo, la población considera que la situación no cambiará tras el viaje, que se produce una década después del realizado por su predecesor, Juan Pablo II. Y mientras Chile descarta el riesgo de tsunami tras el terremoto de casi 7 grados de ayer, lo cierto es que Piñera no ha alterado la agenda y ahí sigue en Seúl. Sí, ahí está participando en la segunda cumbre de seguridad nuclear. Piñera, que se ha reunido con los mandatarios de Corea del Sur. El presidente chileno y el surcoreano han acordado estrechar la cooperación en los sectores de infraestructura, recursos y energías renovables. El encuentro se enmarca en el segundo tramo de una gira asiática que lo llevó también a Vietnam y que está previsto que concluya en Japón, donde el mandatario llegará este miércoles. Y cerramos nuestro recorrido iberoamericano en Colombia. Sí, porque en concreto en Bogotá, porque es la 13ª edición de esa fiesta callejera en Bogotá y también de teatro negro, el Festival Iberoamericano de Teatro de Colombia. Van a participar 15 compañías de teatro en la calle y del exterior también llegarán grupos de México, de Francia, Alemania, Israel, Bélgica y Estados Unidos. Banco Popular patrocina este espacio. Nos vamos a negocios.com, donde también van a poder ver más información latinoamericana y además ahí pueden informarse en tiempo real de lo que está pasando. CaixaBank y Banca Cívica cierran ese acuerdo de fusión o de absorción en el que uno va a poner 1.000 millones con un descuento de un 11% respecto al cierre cotizado
de CaixaBank. En este caso vemos como Bruselas mirará con lupa los presupuestos españoles de 2013, al igual que Alemania, que llegarán una semana antes. Y mientras tanto vemos como Soria asegura que 2012 va a ser el último año con déficit de tarifa. Banco Popular ha patrocinado este espacio. Recuperamos en defensa, asistimos al hueco y entramos a por todas. Movemos rápido, buscamos un desmarque y no fallamos. Teamwork works. In basketball and in banking. BBVA, Banco Oficial de la NBA. Un entorno único. Una oportunidad única. Aprovéchela. Descubra Aldeaduero. Invierta en el complejo turístico Aldeaduero. Aldeaduero, complejo de ocio rural. Magabusiness, el magazine de Business Televisión. Siga su inversión de cerca con visualeconomy.com. ¿Tiene una cartera diversificada? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué rentabilidad obtiene y cuál podría obtener? Consulte estas y otras respuestas en la cartera de visualeconomy.com. Optimice su inversión. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. El goteo de un grifo supone un despilfarro de 30 litros al día, más de 10.000 al año. Por eso es muy importante averiguar si los grifos tienen fugas. El primer paso es leer el contador cuando no se está consumiendo agua y anotar la cifra antes de acostarse. Si a la mañana siguiente se observan cambios, significa que en efecto existen fugas. El cambio de la arandela de caucho y la limpieza de la cal acumulada en los grifos son soluciones sencillas para este problema. Madrid necesita más agua. Si cada uno ponemos un poco de nuestra parte, entre todos conseguimos mucho. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II. Que me embargarían hasta la ropa interior. Porque la verdad es que siempre vemos la paja en el ojo ajeno y deberían ir a por los clubs también, ¿no? Pues que rápidamente, vamos, me meterían mano y de esta forma nada, ni los tocan. O sea, que así de claro. Que nos meterían en la cárcel rápido. Sí, enseguida. En cuanto no pagues ya sabes lo que te pasa. Sí. Ahora los clubes de fútbol no pagan y no pasa nada. Sí. Pues que iría a la cárcel directamente. Lo que no es normal es que estén recortando de todos los sitios y que luego este tipo de deudas no se cobren, como con todo el tema de la gente que defrauda y demás, que si ahí, digamos, potenciasen en crear organismos que controlen todo el gasto, pues podrían conseguir muchísimo dinero de fortunas que están saliendo del país. Pues se lo puede suponer. ¿Dónde iba a estar? Trincado y bien trincado. Sí, ¿verdad? O sea, no estaría mal que recuperara esos 700 y pico millones, ¿verdad? Pues que me meterían en la cárcel seguramente. Y estos señores pues no pagan un duro y vengan a contratar aquí superestrellas que cuestan un montón, y etcétera. Cogíamos para adelante, no nos perdonaban ni un céntimo, segurísimo. Actualizamos la información en Business Connection mirando a la economía de Estados Unidos. Dice el presidente de la Fed que necesita crecer con mayor rapidez para producir suficientes puestos de trabajo que logren reducir más el desempleo. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció un 3% en el cuarto trimestre de 2011, pero se espera que desacelere a menos del 2% en los primeros 3 meses de este año.
Para que este revés haya sido completado, dar pasos en la mejoría de la tasa de desempleo requerirá una mayor producción y una mayor demanda de consumidores y negocios, un proceso que puede ser apoyado por políticas acomodaticias. Angela Merkel cede a la presión y acepta un aumento limitado de 500.000 a 700.000 millones de euros en la dotación del Fondo de Rescate para países endeudados. La opción que apoya Berlín se queda, sin embargo, corta respecto a los 940.000 millones que Bruselas estima necesarios para que el mecanismo tenga un efecto disuasivo suficiente a fin de evitar nuevos ataques. Los ministros de Economía de la eurozona decidirán el viernes una decisión en Copenhague. Y en España las principales fuerzas políticas siguen analizando los resultados electorales cosechados en Andalucía y Asturias. Las últimas reacciones, las del presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estoy muy orgulloso de mis compañeros del partido, muy contentos, han tenido un gran resultado, hay mucha gente que nos ha votado y pues vamos a tener en cuenta también lo que ha pensado esas personas que han confiado en nosotros y vamos a seguir adelante. Elecciones que marcan una semana intensa para España. El análisis con Pilar García de la Granja, directora del Telediario 1 de Intereconomía. Agbar patrocina este espacio. Semana clave para España y su percepción económica internacional. Todo ha comenzado este lunes con la valoración de las elecciones autonómicas de ayer, tanto en Andalucía como en Asturias. Tanto los sindicatos como el Partido Socialista acusan al presidente Mariano Rajoy y a sus medidas económicas del desgaste ocasionado. El ganar Andalucía supone un balón de aire para los sindicatos de cara a la huelga general del próximo jueves. Huelga que precede a la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2011, en el que estamos este año, y todo ello con una amenaza latente desde Europa y el overbooking de emisarios europeos para fiscalizar las cuentas reformas españolas a partir del próximo 1 de abril. Total, que puede pasar de todo, incluso todo malo. Mi apuesta es la tensión en el diferencial de la prima de riesgo, aunque hoy se haya relajado para los próximos días. Agbar patrocina este espacio. Hanseatic Broker House patrocina esta sección. Muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar desde la sede aquí en Madrid de Hanseatic Broker House de las diferencias de operar con acciones y de operar con los futuros, de operar con los CFDs. Para ello, todos los detalles, todas las explicaciones las vamos a tener con Roberto Vázquez. Roberto, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es la principal diferencia si un inversor quiere operar en acciones, entrar en la renta variable, sea la renta variable española, de cualquier otro mercado, y operar con futuros, operar con los CFDs? Bueno, primeramente hay una diferencia notoria y es el hecho, como bien comentabas de primera mano, el hecho de operar al mercado sobre operativa con acciones y sobre CFD sobre acciones. En primer lugar, al operar con CFD sobre acciones tienes una reducción de costes, ya que evitas los cánones de bolsa por parte de Iberclear, el MEF, compensación y liquidación de las operaciones. Además, también evitas el hecho de que cuando introduces una orden a mercado, en su caso, pues se puede ejecutar a diferentes precios y el broker o el banco de inversión te pueda cobrar por cruces a diferentes operaciones o diferentes precios. El CFD sobre la acción te garantiza que únicamente se cruce a un único precio en una única operación. De hecho, ahora tenemos unas tarifas muy competitivas que las pueden ver en la web y pueden acceder precisamente a qué tarifas tiene. Para que te hagas una idea, prácticamente existe una media de tarifa de prácticamente 5 o 6 euros como coste fijo, más una parte variable que depende del volumen nominal de negociación, y además los costes o cánones por parte de Iberclear, que sí que los tienes a la hora de operar con acciones al contado. Otro segundo punto importante es la diferencia entre el CFD sobre el futuro, sobre cualquier índice, cualquier tipo de materia prima o cualquier activo subyacente, y sobre el contrato futuro estandarizado. En un contrato futuro estandarizado, por ejemplo, sobre un IBEX 35, que es el selectivo que nos pilla más a mano y que quizás más conocimiento tenemos, el apalancamiento está imperado ya. Está obligado, tú no puedes fraccionar el número de contratos, tú no puedes modificar los volúmenes nominales en base al saldo que tú tienes en cuenta, por tanto esto ya viene directamente impuesto. En el caso del futuro sobre el CFD, sobre cualquier índice, sí que se puede en este caso fraccionar el número de contratos y tú puedes elegir cuánto
quieres que valga el punto. Será muy interesante nuestra gestión monetaria porque podremos ajustarnos al saldo que nosotros tengamos en nuestra cuenta. Por tanto, ayuda muchísimo en la operativa y además ayuda mucho en la posibilidad de tener un beneficio, un éxito en el trading. Porque vamos, si te parece, a volver a recordar qué es un CFD. Una ventaja es lo que tú comentabas, lo de los costes, que eso es muy importante a la hora de poderse ahorrar todas esas comisiones, de pagar como a intermediarios o pagar una serie de comisiones que son fijas si invertimos en el mercado de renta variable. Y otra cosa también muy importante es el apalancamiento, el trabajar con los CFDs. ¿Qué es un CFD? Bueno, el CFD es un producto que todo el mundo quizás puede llegar a pensar que es un producto demasiado complejo, que tiene por las siglas, quizás al ser prácticamente nació en el mercado inglés y prácticamente se negocia en un 30% del volumen del mismo, un producto muy complejo. Simplemente un CFD es un contrato por diferencias, de las siglas Contract for Differences, y se liquida entre las diferencias del precio de apertura y precio de cierre entre una parte que es el emisor y otra parte que es el inversor. Existe una horquilla de precios, un precio de compra y un precio de venta, suelen ser muy reducidas, entonces en base a esa horquilla un inversor tomará posiciones al alza o a la baja. Se puede invertir tanto al alza, como que por ejemplo un valor pueda revalorizarse, o en signo contrario, que se pueda desvalorizar y que pueda caer ese valor, esa compañía o ese determinado activo. E incluso, más interesante aún, puedes apostar a la vez sobre el mismo activo tanto al alza como a la baja, es lo que se llaman operativas bidireccionales. Por tanto, permite hoy en día ponerse en cualquier tipo de operativa sobre precisamente esos tres movimientos que puedes tener en la bolsa, con lo cual amplías las posibilidades de éxito, porque por ejemplo si nosotros operamos con acciones al contado solamente podremos introducir operativa al alza sobre determinada compañía. Sin embargo, con productos derivados tendrás o podrás ampliar el abanico de posibilidades. Y otra ventaja también es lo del apalancamiento, que eso no te lo permite, por ejemplo, el invertir directamente en cualquier mercado en renta variable, en acciones. Sí, efectivamente es una posibilidad, pero no es una obligación. De hecho, nosotros desde Hanseatic, que nos gusta cuidar a nuestros clientes y no intentamos que los clientes no se apalanquen demasiado, esto es que no utilicen más dinero o mucho más dinero del saldo que tienen en cuenta, porque esto puede crear adicción y puede ser un problema. Claro, muy breve ya, Robert, tu número de teléfono y una página web para que todo el mundo, si está interesado, os llame, os consulte las dudas que sean. Bueno, pues el número de teléfono es el 91 133 24 62 y la página web es www.hansetrader.es. Podrán ver toda la información respecto a seminarios, cursos formativos, cursos incluso de formación en tiempo real, etcétera, etcétera. Pues Roberto, muchísimas gracias. Ahí queda ese número de teléfono y esa página web y ya lo saben, si tienen alguna duda, consúltenles. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hanseatic Broker House ha patrocinado esta sección. Perdona, ¿operas en bolsa? Llámanos y te mejoramos tus comisiones. Garantizado al 95%. Llama ahora al 91 133 24 62 e infórmate. 91 133 24 62. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y a terceros desde 200 y tu moto a terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902 40 02 17. Los medios de comunicación han cambiado. Nosotros también hemos cambiado. En negocios.com, televisión y radio en directo, donde quieras. En el archivo de negocios.com, tus programas favoritos, cuando quieras. Conseguir un buen puesto de trabajo o ser un empleado eficiente es fundamental en los tiempos que corren. En el programa del empleo les vamos a dar todas las claves para conseguirlo. Un espacio semanal dirigido a empresarios y empleados que se abren paso en medio de la crisis.